bienvenidos un jueves más a su episodio de este podcast favorito. El mejor podcast de toda la diócesis. De Entre Águilas, el podcast. Nos da muchísimo gusto que se hayan dado cita un jueves más aquí pues en esta parte del nido. Y pues el día de hoy, Valeria, vamos a hablar pues de un tema que es fundamental para nuestra comunidad católica y de algo que pues damos por hecho también muchísimas veces, claro. Y que pues es la santidad. Vamos a conversar un poco de ello y vamos a platicar qué significa ser santo. Bueno, y pues vamos a platicar. Bueno, ya. Y pues vamos a platicar qué significa ser santo y pues si se puede ser santo para los religiosos o solamente los religiosos o la gente común de nuestra sociedad. Claro. Y pues para reflexionar un poco de eso, para aquellas dudas que ustedes tengan, tenemos un invitado muy especial el día de hoy. Y pues bueno, amigo, bienvenido, preséntate. ¿Quién eres? ¿Por Me qué presento. El tema es especial y yo también soy especial. Claro. Un invitado muy especial. Y vienes de un lugar muy especial también. Y vengo de un lugar muy especial. Yo soy seminarista. Para aquellos que no sepan qué es un seminarista, es un joven así, guapo como yo, que se está preparando para ser sacerdote. ¿Dónde? ¿Dónde? Que se está preparando para ser sacerdote en un futuro. Y pues es un momento de entrega, un momento de preparación, donde pues nosotros nos preguntamos realmente qué es lo que quiere Dios para nosotros. Y en ese preguntar, pues también podemos encontrar un poco sobre santidad, donde nosotros nos confrontamos, y tratamos de tener una relación un poquito más directa con Dios. Una relación que a lo mejor afuera, ojo, no es que no la puedas tener. Al contrario, sí la puedes tener, porque no es un privilegio la santidad. Todos estamos llamados a la santidad, pero que en esta relación nos podemos acercar un poquito más a Él. Y esa relación es lo que nosotros también podemos llamar como santidad. ¿Qué, amigo? Me presento bien. Sí. Me presento bien. ¿Pero quién eres, pues? Soy César. Tengo 22 años actualmente. Soy seminarista y pues me estoy formando para ser sacerdote. Soy de Higuera de Zaragoza. La mejor parroquia casi de llegando todas. a Sonora. Casi llegando a Sonora. Si no saben un dónde brinquito y ya estamos en Sonora. Un brinquito y casi es pariente de la Lupita Villaluz. Casi. Ya mero. Y bueno, amigo, pues ya has hecho un poco de esta introducción y pues de lo que vamos a platicar. Pero yo creo que es muy importante para iniciar y platicar de cómo podemos llevar la santidad dentro de nuestra vida y todo eso. Específicamente, ¿qué es la santidad? La pregunta, ¿qué es la santidad? ¿Y qué nos enseña nuestra Iglesia Católica de específicamente qué es la santidad? Nosotros podemos definir santidad como entrega. Una Bien. santidad como aquella que se da, como comunión. La Iglesia nos dice que la santidad es el estar cerca de Jesús, pero no de una forma tan sencilla, sino que es algo un poquito más complejo. No es solamente rezarle, pedirle favores como coloquialmente lo hacemos, como nos enseñan nuestras abuelitas, nuestras mamás. Bueno, le vas a pedir un favor a Dios, sino que es una verdadera comunión. Y esa comunión pues lleva pues un esfuerzo muy grande, una complejidad también grandísima. Y la santidad pues es entrega ese llamado. De hecho, Dios nos dice, sean santos porque yo el Señor su Dios soy santo. Eso lo podemos encontrar en Levítico. O sea, es algo para todos, pero para ser santo necesitamos una verdadera comunión con Dios. Sí. Ahorita que mencionaste eso, me acordé de una frase que estábamos, mis amigos y yo, hablando así nomás. Estábamos hablando de qué. Ay, no me acuerdo. La verdad. Se me olvidan las Exponiendo cosas. la plática con tus Se me amigos. olvidan las cosas. Lagunas mentales. Sí. Y yo demencia. No, nosotros hablábamos, yo comenté, dije, si Jesús es como nosotros, ¿qué nos impide a nosotros ser como Jesús? Entonces, ahorita que mencionaste eso de que están llamados a ser santos porque yo soy santo, me recordó mucho a eso y siento que súper queda. Y te voy a robar eso para decírselo a mis amigos. Fíjate que nosotros podemos pensar, inclusive decir que ¿cómo vamos a poder nosotros ser como Jesús si Jesús es Dios? Bueno, pues Jesús se nos presenta con dos naturalezas. ¿Saben cuáles son estas naturalezas, verdad? La humana y la divina, ¿verdad? O sea, y podemos decir, bueno, Jesús
es santo, pero en su naturaleza divina. Como nosotros vamos a poder acercarnos a Él. Pero la realidad es que Jesús se presenta santo, pero también en su naturaleza humana. Entonces, esto a nosotros nos alienta completamente para poder ser santos. O sea, imagínate si Dios en su forma humana, en su forma, pues, más cercana a nosotros se presenta como alguien santo, ¿por qué nosotros también en esta naturaleza no podemos ser santos? Claro. Así es. Sí, Jesús también se enojaba, también se agüitaba. Lloraba, también, sufrió mucho. Sí. ¿Sí, Paola? ¿Sí, Paola? Ya, espérate. Bueno. Ay, no sé, me fui bien feo. Bueno, César. César te llama. Bueno, César. Yo últimamente he estado pensando mucho como, por ejemplo, todos estamos llamados a la santidad, ¿no? Y a mí me pega mucho la frase de Carlo Cutis de que la Eucaristía es la autopista al cielo, ¿no? De que esta forma de llegar a nuestra santidad por nuestra comunión con Cristo, ¿no? Pero siento mucho que es como nosotros tan de mundo, vaya. Por ejemplo, ustedes están, como quien dice, mi nana le dice que ustedes están encerrados. Cerrados. O sea, ustedes están encerrados, ustedes no conocen nada. Y yo, nana, se la pasan de vagos. Sí, Pero, pues, sí, bueno, sí. Ya me ven aquí, me ven aquí. Ándale, por ejemplo. El caso es de que ustedes, que están un poquito más apartados, igual las madres religiosas que están un poquito más apartadas, nosotros que estamos más tan, ¿cómo explicarlo? Pues sí, tan de mundo. ¿Cómo podemos llegar nosotros a la santidad? Pues fíjate que una pregunta muy interesante y tú acabas de decir, podríamos decir la respuesta. De hecho, Carlo Acutis nos dice que, se me fue la frase, La Eucaristía es la autopista al cielo. Bueno, pues algo muy central de nosotros como católicos es el sacramento de la Eucaristía. Algo que a nosotros se nos presenta. Y ojo, y eso nos ayuda mucho para poder tener una verdadera comunión con Jesús. Aparte de la oración, es la Eucaristía diaria. Sí. Si nosotros aprovechamos y tenemos Eucaristía diaria, si podemos tener una comunión con el Señor, no solamente en la oración, que ojo, es sumamente importante tener una relación en oración, poder no solamente pedir, sino agradecer, darnos totalmente, porque es difícil, claro, ser santo es muy complicado, se nos pueden venir... pues nos puede venir a la mente los mártires, aquellos que dan la vida por Jesús en la muerte. Se nos pueden venir las monjas, no sé, Santa Teresa del Niño Jesús, que dio la vida por Jesús, no hablando de muerte, sino que entregó su vida completamente. Se nos pueden venir y podemos decir que la santidad es no solamente difícil, sino compleja. Pero la verdad es que tener una comunión con Jesús se puede empezar también por ahí. Y es algo que a nosotros nos ayuda. Y es algo que nosotros podemos ¿cómo te puedo explicar? La comunión es algo que está ahí, pero a lo cual nosotros no nos acercamos. Sí. En algún momento escuché, no recuerdo dónde, pero el ejemplo era que la santidad, porque no sé si en un momento en el grupo de jóvenes nos recalcaban mucho eso. Es que tú puedes ser santo y es que tú, creo que fue cuando recién inició de que pues... Carla Acutis y tú, joven, común, joven en la sociedad, tú puedes ser santo. La santidad es algo que aquí tienes cerca y no es algo lejano, sino es algo que tú tienes. Y muchos nos recalcaban eso. Entonces, nos decían, es que la santidad aquí está. Es un regalo que Dios ya te ha dado a ti. Pero tú decides si tomar ese regalo o no tomar ese regalo. Y probablemente a veces puede suceder así como que, ya lo decía a lo mejor César, ahorita vemos la santidad como algo lejano, ¿no? Sí. Pero es que ahí lo tienes, pues. Y dices tú, es que es muy complicado porque necesito hacer sacrificios o veo la santidad como algo perfecto. Claro. Y es que también hay regalos, y lo digo entre comillas, poniéndole pecado. Es muy fácil cegarse por lo otro, pues. Es muy fácil rechazar esa santidad porque vemos más a la mano otras cosas, pues. Y vemos con esa satisfacción inmediata, le voy a poner, de más cosas. Cuando la santidad, pues, sería una satisfacción
satisfacción, pues, eterna. Plena. O sea, ya, ajá. Entonces te decían así como que pues lo puedes tomar, pero tú sabes cómo Sí. hacerlo. Entonces ahorita vivimos en un mundo en el que pues la sociedad es, pues si yo estoy bien, los demás no me interesan. Si yo vivo a gusto, pues el vecino que tiene que la basura se le vaya Sí. para allá, o sea, me Sí, vale. no es mi problema. Y son no. cosas a lo mejor muy, muy comunes, muy simples, pero que vivimos en el yo, pues en el que pues los demás no me interesan. O también vivimos en ese mundo pues mundano, en el hecho de creer en otras cosas o de pues la gran diversidad que hay. Entonces, para este mundo actual en el que nos marcan o se ha marcado tanto el no me importan los demás, ¿cómo podemos llegar a la santidad? ¿O es posible hablar de la santidad en ese mundo? Fíjate que no es imposible, pero siento que es un poquito más complicado y más para nosotros que, pues, queremos ser evangelio. Ustedes en su apostolado, en sus movimientos, nosotros, pues, en nuestro apostolado, en lo que representamos, que el principal mensaje para los jóvenes, especialmente, es ser evangelio. Y dentro de este ser evangelio, pues también tratar de ser santos. Y ha sido todo un reto. Por ejemplo, algo que hemos pasado, y no por de largo, es lo que está sucediendo con el tema de la violencia. Sí. Por ejemplo, ahorita nosotros que nos encontramos en Culiacán, el seminario diocesano que está en Culiacán, la verdad, había momentos donde sí nos preguntamos, oye, ¿y es prudente salir a convencer a la gente de que todavía es posible ser santo, todavía es posible ser evangelio y encontrar, pues, la verdadera respuesta en Cristo? Porque la verdad, la situación, y nos comprendemos porque somos humanos, pues nos aterroriza mucho. La violencia nos aterroriza, nos da miedo morir, nos da miedo encontrarnos con situaciones que no podemos controlar. Y dentro de esto, pues sí nos cuestionamos, oye, ¿realmente se puede mostrar a las personas el evangelio y decirles, tú puedes ser santo? Sí. La verdad, sí se puede, pero es bien complicado, pues. Sí. Súper complicado. Pero se puede, sí se puede, pero es súper... De que se puede, se puede. De que se puede, se puede. Pero es muy complicado porque el mundo va cambiando. Sí. Es un mundo que va en constante cambio, en constante movimiento. Y que nos envuelve a todos. Y a todos nos envuelve porque desde lo que están encerrados, por ejemplo, ahorita que hablamos de las monjas de claustro, de nosotros como seminaristas, y que decía tu abuela que nosotros estábamos encerrados, también nos afecta completamente. Claro. O sea, el mundo cambia. Conectadas. Claro. El mundo cambia y el evangelio, ojo, no tiene que cambiar. No tiene que cambiar. Se tiene que adaptar. No sé dónde escuché eso. El evangelio no cambia. Nosotros tenemos que presentarlo a lo mejor de una forma un poquito más fresca, más entendible para los jóvenes. Sí. Porque ahorita, imagínate llegar a un grupo de jóvenes. Es decir, plebes, para ser santo tienes que ser mártir. ¿Este loco qué? Porque no van a entender realmente a lo que nos referimos. Pero si tú llegas con un muchacho o un grupo de jóvenes y les dices, plebes, para ser santo tenemos que ser como esta persona. Y les presentas un joven como ellos, un joven que no le tocó el podcast, pero que si le hubiera tocado todo ese revuelo, a lo mejor hubiera presentado un podcast, un joven como Carlo Acutis, que tenía su propio blog y presentaba pues el evangelio a su forma y a su lenguaje. Más que nada al lenguaje de los jóvenes. Sí, por eso. Un lenguaje que ocupaban ellos escuchar. Un lenguaje que no era aburrido para ellos, porque no significa que el evangelio sea algo aburrido, sino que las nuevas generaciones necesitan de otro enganche, una forma más fresca, más para ellos y que entiendan a lo que nos referimos con santidad, a lo que nos referimos con dar la vida. Por ejemplo, lo que estamos haciendo hoy, un podcast, presentar a los muchachos la santidad, los santos, pues ya es una manera muy fresca y más nueva en la cual nosotros podemos presentar no solamente nuestras ideas, sino presentar el evangelio de Cristo. Un evangelio donde podemos ver primero a Cristo, o sea, voltear de nuevo a Cristo, pero pues de la forma
pues en la que ellos puedan entender. Claro. Ahorita, justo hablando de todo esto, de que cada cabeza es un mundo y tanta subjetividad que existe hoy en día. Tema filosófico. Claro, muy psicóloga yo. No, ahorita yo, pues en la carrera, he conocido pues gente de todo tipo, ¿no? Sí. Y ahorita yo convivo con gente de distintas religiones, de distintas formas de llevar su espiritualidad y demás. Y a mí siempre me preguntan, Valeria, ¿ustedes por qué creen en los santos? ¿Por qué adoran santos? Y yo, no adoramos. Y yo, no. Nosotros veneramos, ¿no? Sí, veneramos. Veneramos. Y siempre me preguntan, ¿pero para qué sirven? O sea, de que no, porque tengo amigos y tengo compañeros que me dicen, no, es que si no viene la Biblia, yo no creo en eso. Dejando a un lado la tradición ahí. Ajá. Entonces, yo siempre digo, es que los santos no es otro Jesús, o no es otro Dios, o no es un Espíritu Santo. Sino los santos es tú y yo, que los podemos tomar de ejemplo. De, órales, podemos ser como ellos. Y es ahí donde yo siempre digo, de aquí la importancia de que estén canonizando, ¿no? Tanto santo joven. Pues. Sí. Porque es como, yo de chiquita, yo decía, pues los santos de que... Lo veíamos como algo lejano. Algo súper Sí. lejano. O sea, tenían que ser a lo mejor unos De que señores. mi mamá me hablaba de los santos. San Juan Pablo II, yo veía las fotos. Pues viejísimo. Un señor. Sí. No, o sea, para un niño Sí. de 17 años. Para un niño de 8 años, de 7 años, meses. de 300 meses. Hablar de santos y ver a San Francisco de Asís. Su mecha, dices, o sea, es un señor, ¿yo qué voy a hacer? Yo soy un niño, no puedo cambiar esto, o cómo le voy a hacer para ser como ese señor. Pues es algo muy complicado. Y yo creo que todos, a lo mejor en nuestras vidas, tuvimos la experiencia de algún santo. Por ejemplo, yo me acuerdo que mi mamá me hablaba mucho de San Juan Pablo II y de San Francisco de Asís. Sí. Dos santos, pues, muy importantes para la iglesia y que hicieron gran cosa, pues para el crecimiento de nuestra espiritualidad, de cómo veíamos el mundo. San Juan Pablo II, una persona muy humanista, que nos ayudó también a nosotros a comprender no solamente a la persona, sino a la sociedad. Y yo los escuchaba por parte de mi mamá y me asombraba, sí me asombraba mucho, pero no la entendía. O sea, me acuerdo que mi mamá me hablaba de San Juan Pablo II como Karol Wojtyła. Y ya ven que es el nombre verdadero de San Juan Pablo II. Y yo decía, Karol Wojtyła. Y me acuerdo que yo lo buscaba y miraba fotos de un viejito y X. Y me emocionó una vez que me empezó a hablar del papado. Ahí me tocó el de Francisco. Francisco, cuando ya estaba un poquito más consciente, es el 2003, me tocó el del Francisco. Y me decía mi mamá que me explicaba eso de la fumata, la blanca, la gris, la negra. Y recuerdo que se me vino a la mente el Papa Juan Pablo II, cual fue canonizado. Se me vino a la mente. Y fue cuando yo le pregunté, oye, ¿y quién es este? ¿Qué hizo? ¿Qué hace? Y ya me explicó así como que muy... Por encimita. Muy por encimita, pues. Ajá. Pero qué importante es tener la figura de un santo en la niñez. Y yo creo que ahorita tener la figura de un santo en la niñez es desde nuestra propia realidad. O sea, claro. No le vas a hablar a un niño chiquito de un santo viejo porque no se va a hallar. Y si se halla, va a ser allá a las 1000. Sí. Pero pues ahorita la iglesia nos presenta santos jóvenes, santos más frescos, con ideas más nuevas, más innovadoras. Modernas. Sí, más modernas, que pues nos pueden ayudar a entender un poquito más a la juventud. Yo recuerdo mucho que yo estaba en la primaria y yo estaba en el Sor Juana, ¿no? Ándale. Y en el Sor Juana estaban en proceso de no beatificas, o sea, estaban para beatificar a la fundadora de la congregación de las Madres del Sor Juana. Y yo veía fotos y yo, señora viejita, pues. Sí. Y yo, mamá, ¿pero por qué van a hacer santa a esta señora? ¿Quién es? Sí. Y al madre Luisito. Y me decía mamá, es que ella es la fundadora. Le pregunté a mi abuela, porque mi abuela fue a ese mismo colegio. Y me dice mi abuela, no, es que ella es la madre fundadora de todo. Y yo de, órale, ¿y qué hizo? No, pues dio dinero.
Y para mí, mi mente de niña chiquita fue de que, pues, para ser santo ocupo tener dinero para donar a la iglesia. Sí, y yo, pues, no tengo dinero, pues, no puedo. No puedo ser santo. Sí. Y yo me acuerdo mucho que llegué con mi mamá y le dije, mamá, ¿quieren beatificar a la madre Luisita? Porque tuvo mucho dinero e hizo la congregación de las madres. Y dijo mi mamá, no, Valeria, por eso no va a ser santa porque dio dinero. Y yo ok, ya me empezó a explicar mi mamá. Y fue en ese momento donde mi mamá, estamos hablando de que 2012, 2013, igual por el papá del Papa Francisco. Yo me acuerdo porque mi hermana está chiquita, sí. Mi mamá empezó a buscar santos niños, santos de mi edad. O sea, que igual de hace 8,000 años. No, sí, son muy, sí, lo muy que antiguos. Es Santa Filomena, no me acuerdo otra, pero hay varias. Santa Teresita. Sí. ¿Cómo se dice? Santos, igual mi mamá, yo no supe cómo le hizo, la verdad. Pero mi mamá buscó santos que Antes habían no existía pasado... el chat GPT. El chat GPT. Entonces imagínate cómo le hizo para buscar. De cabeza. Sí, imagínate buscando la... Mi mamá ¿cómo le hago? Buscando en Encarta, sí les tocó Encarta. Buscando en Encarta santos de... Sí, generalmente yo no sé cómo le hizo, pero mi mamá incluso encontró santos que habían vivido experiencias similares a las que yo había vivido. O sea, a mis 10, 11 años, que me dijo mi mamá, mira, ellos vivieron algo parecido a lo tuyo y ellos lograron la santidad. Y yo, pues ese fue mi primer encuentro. Ajá. Y creo que nunca se lo había dicho. Yo, mamá, si estás viendo esto, gracias. Te quiero, mamá. Yo, gracias. No, porque fue algo que yo, en ese momento, fue algo que yo logré entender. Y cuando ya más grande, pues ya de esto de Carlo Acutis y todo esto, cuando empezó, yo ya estaba lejísima de la iglesia. Yo era como que, ya, bye. Mi mamá me dijo, Valeria, es que, ¿cómo se dice? Que no sea... Es que su cuerpo está incorrupto. Y yo... ¿Qué es eso, mamá? Y yo, mamá, ni al caso. Y yo, ay, ¿qué es eso, mamá? Y ya que me puse... Yo escondidas porque yo rebelde. Y yo no le quería dar la razón. Y yo me ponía a investigar. Y yo, órale, qué padre. Y yo me metí al blog. Y yo, ay, está bien padre. Entonces, sí. Creo yo que es importantísimo. Y hoy en día, o sea, pues se pueden presentar distintos obstáculos en la sociedad, pues en la vida diaria, en la escuela, en el trabajo, en la familia. Sí. Porque ya lo decía César, estamos en un mundo en el cual cambiante y te va envolviendo, y te va contagiando. Sí, algunos obstáculos que puedas identificar que haya, que digas tú, este obstáculo los jóvenes se pueden encontrar para llegar a la santidad. Fíjate que ahorita nos reíamos, pero vamos a hablar del relativismo. Porque una de las preguntas era sobre el relativismo. Y algo que me quedó, y yo creo que sí se los compartí antes del podcast, que hablar del relativismo es hablar de personas que no creen en una verdad absoluta, sino que como subjetivismo, podríamos decir. Subjetividad. Entonces, el que se nos presenten estos retos a nosotros es encontrarnos con jóvenes que realmente no quieren ver la verdad. ¿Recuerdan lo que dijo Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, si no se quieren encontrar con la verdad, es como no encontrarse con Dios. Entonces, imagínate que cada quien tiene su vida y cada quien va a ser y es dueño de sí mismo. Y no hablando de una forma buena, porque al final de cuentas todos somos dueños de nuestro cuerpo, de nuestras decisiones, siempre guiadas por el Espíritu Santo y por Dios. Pero aquellas personas que se sienten realmente dueños y se sienten, pues, como que aquellos que pueden controlar todo, digamos, son aquellas personas que, pues, no van a poder creer en los santos. Porque ¿cómo me va a enseñar alguien sobre vida, sobre santidad, sobre una verdadera comunión con Dios? ¿O cómo voy a creer en Dios, para empezar, si la verdad absoluta soy yo mismo? Entonces, uno de los retos más grandes que nosotros nos encontramos es lo que estábamos hablando y de lo que nos estamos riendo, el relativismo. Y es un reto complicadísimo para las nuevas generaciones. Nosotros ahorita estamos batallando con ello porque, pues, inclusive estamos haciendo como que el evangelio un poquito más fresco, más adaptable para las nuevas generaciones, más entendible, más comprendible y un poquito más vivible. Imagínate las generaciones que vienen un poquito más adelante. Se van a topar con pared. Con pared porque
a como está avanzando la sociedad, estamos avanzando nosotros también. Claro. Estamos evolucionando. Ujú. Y se me fue la idea. Bueno. Y o sea, ¿se puede vivir en santidad en la escuela, en trabajo y en todo? Sí, sí se puede. Sí, claro. Porque muchas veces nos hacemos la pregunta de que si se pudiese hoy en día, sí. Sí. Y ahorita, por ejemplo, Valeria lo decía, es que en algún momento hace algunos podcasts escuchamos eso, el evangelio sigue siendo el mismo, la palabra de Dios es la Y misma. nunca va a misma, cambiar. es Y la no misma. va a cambiar. El mundo cambia, Pero pero el es evangelio no. adaptarlo. Ajá. Pero la palabra de Dios y el evangelio no va a cambiar. No, De no, hecho, me recuerda mucho a lo que dijo Cristal hace unos podcasts, que es, ella llegó, no me acuerdo qué le dijo el Chano, y dijo Cristal, es que estoy tratando de ser espejo de Jesús. Ándale. Y a mí me encantó esa frase. Y es como de que, para mí eso es la santidad. O sea, en tu día a día, tratar, bueno, En donde ser, te mejor encuentres. dicho, ser espejo de Jesús. Pues ya lo habíamos platicado, de hecho, sobre estas dos naturalezas. Sí. Cómo Jesús se nos presenta santo no solamente en la naturaleza Naturaleza, divina, sino que humana. también se nos presenta santo en la humana. Ajá. Entonces, imagínate, ser reflejo de esa naturaleza humana es presentarte Ujú. y no solamente en comunión, presentarte ante Jesús y decir, yo quiero ser santo como tú lo eres, Sí. como tu Padre lo es, pero desde lo que yo puedo. O sea, desde mis limitantes, mi Desde su ser... trinchera. Sí, o sea, mi ser finito, o sea, una persona que es limitada en todos los aspectos, no es un Dios, no... Ujú. O sea, una persona que siente dolor, una persona que sufre. Y ver que Jesús también era así, o sea, es... Una un persona espejo. que se enoja. Sí. Es tener la figura de la santidad, pues. O sea, Ajá. y una figura que tú sí puedes imitar. Sí. Y en ese paso de decir, estoy tratando de ser espejo de Jesús, estoy tratando de llegar a la santidad, ¿cómo puede alguien saber si está viviendo en ese momento la santidad? Yo creo que se ocupa muchísima oración. O sea, no es tan sencillo como decir, Jesús hizo esto, Ujú. yo también lo voy a hacer. Y ya soy ¿Por qué? santo. ¿Por qué? Ojo, ¿por qué? Porque los tiempos Voy a sanar cambian. enfermos. Sí, porque los tiempos cambian. O sea, Claro. Ajá, ya lo decían ahorita. Jesús no fue a la escuela. Jesús no grabó un podcast. Jesús, o sea... Vamos Jesús, a invitar a Jesús. Sí, o sea, Jesús no estaba en el mejor podcast. Pero Está llevaba aquí. el evangelio. Está aquí. Llevaba el Llevaba el evangelio. evangelio. Y Claro, llevaba o la sea, palabra de Dios. Hacer lo que Jesús hizo desde nuestra naturaleza es hacer lo que Jesús hizo y lo que nosotros podemos hacer en ese tiempo. Porque, o sea, hay cosas que hizo Jesús y nosotros no vamos a poder hacer. Ujú. Muchas Sí. cosas. Sí. Ajá. Muchas. Ahorita que mencionas eso, no sé por qué me acordé. Yo hubo un punto donde yo ya no aguantaba la carrera y yo no veía como un rumbo. Yo le decía a mis papás y hablé con los dos, que papá, mamá, me quiero salir de la carrera. ¿Por qué? Porque no encuentro, o sea, no me encuentro yo en esta vocación, no me encuentro yo aquí, no sé. Y yo recuerdo que les dije a mis papás, es que yo no sé qué quiere Dios de mí en esta carrera. Y mi papá me dijo, Valeria, ¿y quién dice, o sea, quién no te confirma que Jesús no está obrando en ti para que tú sanes a demás personas? Ajá. Y yo cuando me dijo eso dije, ok, yo no me voy a salir de la carrera. Y yo, ok, está bien. Eso quiere Jesús de mí. Fíjate que, Sí. que es lo mismo que pasa con nosotros. O sea, Ujú. aquellas personas que queremos, pues, ser sacerdotes, vamos a decir, los seminaristas, Sí. e inclusive los sacerdotes, pues imagínate, tú sabes que es muy complicado, o sea, Sí. porque eres médico de almas, estar con las personas, acompañarlas, pero la satisfacción que tú tienes al saber que esa persona fue acompañada y que no solamente eres tú, Ujú. porque solamente eres un instrumento, Exacto. es, pues, muy bonito, Sí. muy bonito, muy bonito. Sí, ser instrumento de Dios. Y yo, ok. y en ese paso de ser instrumento de Dios, y ya en lo que todo platicamos, en la vida cotidiana, de que el evangelio, Sí. de llevarlo y todo, Ser espejo de Jesús. ser de espejo Jesús. y en eso de estar tratando, o sea, poco Sí. a poco, ¿qué prácticas nos ayudan o qué ejercicios o qué es lo que debemos hacer Ujú. muy, muy cerca de nosotros espiritualmente? Sí. Por ejemplo, ahorita no tanto mencionabas... humanamente, Ajá. sino espiritualmente, Ujú. para ayudarnos a crecer en santidad, en esa vida Sí.
que se nos presentan en esos ejemplos, ¿qué podemos hacer nosotros? Como lo que mencionabas ahorita de estar en oración y demás. O sea, de personas a tenemos- pie, Ajá. de vida diaria, de sociedad, de Fíjate mundo. que de tenemos... mundo mundano. De mundo mundano. Fíjate que tenemos ciertas áreas nosotros como personas, las cuales son, pues, mágicas. O sea, mágicas hablando en el sentido de que son muy especiales. Ujú. Por ejemplo, nuestra alma, que si nosotros podemos ver en el mundo, es lo que nos identifica, la razón, lo que nos hace distinto de animales, de seres inanimados. Bueno, pues eso es lo que nos puede llevar también a Dios. Ujú. Hacer oración es algo que solamente nosotros como personas razonables podemos hacer. Tener verdaderamente comunicación con Dios por medio de la oración es algo que nosotros como seres humanos solamente podemos hacer. Claro. Y hay un signo muy visible, de hecho, hay algo muy visible que nosotros tenemos y a lo mejor no hemos volteado a ver muy bien o no hemos como que no hemos retomado. Y esto es la Eucaristía. Sí. No sé si ya hablábamos de la Eucaristía, Sí. pero el tener a Cristo como signo visible, o sea, a Cristo como Eucaristía, Ujú. a Cristo, bueno, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, a tener la Eucaristía, pues es muy importante. O sea, Ujú. y es muy especial. Sí. Y es algo que a veces nosotros no volteamos a ver, a lo mejor lo tomamos A la ligera. a la ligera. A veces, voy a misa, fui Sí. a misa, pero pues no comulgaste. Sí. O sea, Me pasa mucho, bueno, no me pasa. Expuesta. Yo, no, cambia tema. Y yo, meto reversa. No, el otro día estaba hablando con un amigo mío que es cristiano. ujú, Y empezamos a hablar de, pues, de su fe, de mi fe, de así, ¿no? Y yo le pregunté, oye, ustedes, por ejemplo, nosotros le dije, creemos que Jesús se quedó aquí con nosotros en cuerpo y sangre en la Eucaristía. ¿Ustedes creen en eso? Y él me dijo, sí. Y yo, órale, ¿y ustedes comulgan? Me dijo, Órale. No. órales. Ah, Y él me dijo, no, pero nosotros no comulgamos. Y él me explicó, la neta me explicó, pero no lo entendí. Él sí me explicó de que sí creen que Jesús se quedó en la Ajá. hostia, sí creen en eso, creen en el Espíritu Santo, sí, pero sí. ellos solo creen en lo que está en la Biblia, pues. Ok. Porque Jesús, según ellos, Ajá. nunca como dijo, cómanme, o sea, no sé Sí. cómo se dice, o nunca dio como esa autorización de recíbanme en este pan y en este vino. Y yo en mi cabeza, no le dije, yo en mi cabeza, pues sí dijo, o sea, cuando se los dio a los discípulos y a los apóstoles. Pues sí. Pero me llama mucho a mí la atención cómo nosotros como católicos vemos la Eucaristía como algo, como dice mi mamá, lo damos por hecho. Ajá. O sea, que ya lo vemos ahí, que es como de que hay X. Y es como, dejamos de lado la Eucaristía, dejamos de lado nuestra oración frente al Santísimo, dejamos todo esto para irnos a otras cosas o darles peso a otras cosas. Y no sé, o sea, siento yo que como católicos tenemos ese regalo tan grande y lo dejamos de lado. La neta sí siento bien feo. Y yo siento feo porque lo hago yo, pues. Sí, no. A veces le prestamos un poquito más de atención a otras cosas. Ujú. Por ejemplo, que si la celebración va bien, que si la fiesta patronal. Pero voltear a ver la Eucaristía y voltear a ver al Señor. Y no Ujú. solamente voltear a verlo y estar en la misa ahí sentado, viviéndola y decir, ay, otra celebración y no comulgué. Sino que estar en comunión con Dios, o sea, consumirlo, hacerte parte también con Él, pues es algo que hemos dejado por lado también. Sí, Vivirlo, o sea, Sí, 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 sí. específicamente. Y Ujú. prepararte para eso. sí. Algo muy importante Sí. también, la preparación. Muchísimas veces decimos, es que pues vamos a ir a misa, me voy a levantar 10 una minutos hora- antes. Ajá, 10 minutos antes, una hora y ahorita me alisto, o sea, no Ujú. pasa nada. Pero cuando tú tienes algo importante para ti, te preparas. con mucho Te tiempo. preparas. Con mucho tiempo. Entonces, la misa hay que también tomarla como esa parte importante Sí. para ti, para vivir y en realidad entrar en una comunión con Jesús. Ajá. Porque muchas veces pensamos que la misa inicia cuando llegué a la parroquia.
Ujú. Pero no, la misa inició desde que tú te levantaste y tú te preparaste para llegar a la iglesia. Entonces Al templo. decir, al templo, entonces decir, voy a ir a misa, me voy a preparar, voy a estar en comunión con Jesús y voy a prestar atención a ese mensaje que Jesús quiere llegar Sí. el día de hoy a mí, para poder consumir a Jesús en cuerpo y sangre. Entonces no nada más es decir, pues voy a misa y ya, y no voy a estar en comunión con Dios. Y como dice César, nomás voy a estar en misa y voy a estar ahí, ay, pues nada más sentado. Calentando la banca. Ajá, o voy a estar, ay, qué calor está haciendo, o a ver, prendieron aquel abanico, o si a alguien le pasó algo, eso, lo otro. No, sino en realidad prestar atención desde cualquier momento que llegaste de qué mensaje Jesús quiere darte ese día. Sí, lo que pasa es que entre mayor conocimiento, puedo decir que un poquito más de carga o de peso lleva lo que estás viviendo. Por ejemplo, imagínate a alguien que no sepa el valor de la Eucaristía. Se va a levantar 10 minutos antes, ni se va a bañar, ni se va a lavar los dientes para ir a misa. O sea, pero si tú ya sabes este valor o todo lo que implica ir a la celebración eucarística, recibir el cuerpo de Cristo, pues te vas a preparar, porque es un momento muy importante y muy especial para nosotros como cristianos. Entonces lo que dices tú, pues es verdad. O sea, necesitamos una verdadera preparación, no solamente una preparación corpórea, bañarte, cambiarte, cortarte las uñas, sino una preparación, dibujarte, como dijo Mamá Adriana. Mamá Adriana. Saludos, Ya se andan Mamá dibujando. Adriana. Sino que Saludos, Mamá una Adriana. preparación espiritual. Claro. Disponerte completamente. Algo que me decía, me dice todavía mucho mi abuela. Mi abuela, señora de rancho, ¿no? O sea, que Sí. se levanta a las 7 de la mañana para ir a misa y todo el rollo. Ay, no, Valeria, puro exponer en este la misa No, es a las no, 7, desde las 5 ya se despierta. Sí. no. Ella despierta al Sí, gallo. tal cual. Ándale. No, mi abuela cuando iba a misa con ella, porque ahora pues no me despierto para ir a misa con ella. A esa hora me duermo porque Sí, estoy velando casi, la casi, casa. Sí. Ella me decía mucho, no te puedes confesar mientras está la misa. Y a mí, por ejemplo, en la primaria, colegio católico, a mí me decían que sí se podía y que no pasaba nada. Pero yo, como niña con TDA, pues era o me concentro en una cosa o me concentro en la otra. Es que hay Entonces, que darle el espacio sí. a todo. A todo. Y saber que también, sí es cierto, es importante confesarte, Ajá. pero no vas a llegar 5 minutos a decir, antes de que empiece la misa, es que quiero confesarme. Y así, rápido, Sí, no. Porque ocupas Es- tu examen de Es conciencia. que sí, Examen de o sea, todo ciertamente eso. para que una confesión sea pues válida, podríamos decir, necesitas realmente sentir Sí. ese dolor, ese pesar. Oye, pasó esto y me siento completamente arrepentido. Entonces, si tú te sientes completamente arrepentido, pues lo que vas a hacer es prepararte y tratar de confesarte Sí. antes de la celebración. Sí, porque luego uno termina confesando los pecados que confesó en la primera comunión. O sea. Sí, 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 o sea, porque no lo preparaste, o sea, no Sí. hubo examen de conciencia. Ajá. O empezamos a hablar de lo que hizo el vecino y lo que hizo el otro, pero nunca Ándale. hablaste De lo que hiciste de la tú. carga que tú sientes. Ajá. O en Entonces, realidad de lo que estás arrepentido. si tú te confiesas, bueno, esto no quiere decir que confesarte durante la misa sea algo malo, porque hay momentos Sí. o situaciones pastorales en las cuales se tiene que presentar que tú ya ibas dispuesta a confesarte o dispuesto a confesarte y llegaste muy temprano, pero el padre o el vicario pues no pudo llegar temprano por Ajá. X o Y situación, perdón, pues esta situación pastoral pues se presta para hacerlo. Claro. O sea, no quiere decir que sea algo malo, Sí. pero si tú ves al padre, llegas 2 minutos antes de la misa y ves al padre, me quiero confesar. Pues eso quiere decir que interiormente no lo querías hacer porque no llegaste temprano. Exacto. Y creo que esto, enlazándolo con el tema, es como, es otro regalo que nosotros tenemos como católicos, pues. Bueno, como, pues sí, pues, sí. Sí. Tenemos el perdón. El O sea, tenemos esta reconciliación con Dios, que es súper de la mano con la santidad. O sea, nosotros saber admitir, porque cuesta. O sea, Y mucho. ¿eh? Y mucho. Y mucho, cuesta mucho dar esto, porque muchas veces, y lo digo porque a mí me pasa, de que yo no me voy a confesar con tal padre porque qué vergüenza que sepa que hice esto. Es mi amigo el padre, entonces. Ajá, es mi párroco. Es mi párroco, no, Y ¿cómo me vas va a a seguir ver? viendo aquí. ¿Cómo vas a ver mis Ándale. pecados? Sí, y no. Entonces, Y no, ay no, ella dice que no. Una Imagínense Entonces- nosotros que conocemos a todos los padres. ¡Ay, qué no. difícil! Y tú me vas a confesar con el obispo. No, al final de cuentas es la persona de Cristo. Claro, pues. ajá, o sea, Sí. es
Cristo perdonándonos, es Dios perdonándonos. Y es el Padre siendo un instrumento de nada más. Entonces, esto nos ayuda, es un escalón a la santidad también. Sí. Sí, al final de cuentas el verdadero arrepentimiento es una cruz, pues, es muy pesada. Y son esos, a lo mejor, como les decía ahorita, regalos que tenemos nosotros como católicos para poder llegar a la santidad. Son escaloncitos. En el mundo que vivimos, y ahí lo tenemos, o sea, es algo muy fácil. Pero yo creo, hablábamos ahorita de qué tan importante es tanto la misa, como la confesión, como la preparación. Pero, por ejemplo, también, César, qué tan importante o... sí, fundamental es o qué papel juega la oración. La oración para poder llegar a la santidad, para esa búsqueda de ser santos en un mundo tan cotidiano. Sí, qué bonita pregunta. Yo creo que todos hemos escuchado que a Dios se le alaba de muchas formas, ¿verdad? Sí. Pero algo que nosotros tenemos y lo tenemos muy presente, claramente, es la oración. Y la oración lo que nosotros, la oración, lo que a nosotros nos presenta es una comunión con Dios. Una intimidad. Bueno, una intimidad. O sea, Jesús, mi amigo. Ese Jesús. Ajá, y se nos presenta, de hecho, en catecismo. Yo me acuerdo que en catecismo decían, Jesús es tu amigo, es tu hermano, y Dios es tu papá. Ay, Entonces, a mí también lo decían así. entonces, tener esta conexión, esa intimidad con Dios, no solamente te va a permitir como encontrarte con Dios, conocer a Dios, sino que te va a permitir conocerte a ti mismo, conocer tus limitantes. Igual, tú que estudias psicología, pues conoces, ¿Quién yo? Conoces, pues, estos temas de conocerte a ti mismo, cómo necesitas... El lado humano. Ajá, cómo necesitas tú reconocer ciertas cosas para poder avanzar. Sí. Bueno, pues el estar en oración con Jesús, con Dios, es igual, es conocerte a ti mismo. Y cuando tú te conoces, pues vas a avanzar. Entonces, sí, justo. La oración es, pues, comunión, es intimidad. Sí. Y ahorita, qué bueno que mencionas yo mi carrera. Psicología. Yo amo hablar de no me acordaba que era psicóloga. No me acordaba cómo estoy de vacaciones. Ándale, como ya salí del semestre. Ya no me acordaba. Ya no me acordaba. Sí, en psicología, en la carrera, nos mencionan mucho la importancia de meditar. De meditar. De conectar. De conectar contigo mismo. Contigo. Y yo siempre llegaba Contigo. Ay, perdón. Aquí ya había producción, ya rodándome los ojos. Ya. Me da poquito fomo. De conectar contigo. Entonces, yo llegaba con mi mamá y le decía, mamá, es que yo ya no oro, yo medito. Y mi mamá casi me cacheteaba. O sea, mi mamá porque nunca me ha pegado, ¿verdad? Pero si hubiera sido otra, me cacheteaba. Ya estuviera ya. Ándale. Y yo, ahorita ya viéndolo en retrospectiva, porque eso fue en mis primeros años, mis primeros semestres de la carrera, es como... yo peleada totalmente con mi relación con Dios y así, ¿no? Ajá. Ahorita lo pienso y es como... no hay mucha diferencia entre el meditar y la oración hablando en teoría, ¿no? Ajá. Pero espiritualmente hablando es totalmente distinto. Porque ahí en oración no solo te estás conociendo a ti. O sea, te estás teniendo esa relación y esa intimidad, como ahorita lo mencionamos. Un vínculo así. Ajá, muy personal. Y no te sientes solo, vaya. Es como estás con ese amigo, estás con ese hermano. Bueno, a mí, yo cuando volví a esto de la iglesia, que yo contaba que yo de chiquita le decía a Jesús cuando oraba de que, hey, güey, hazme el favor. Se me queda, un paro. O sea, ¿cómo le va a decir güey a Jesús? Y yo, pues es que a mí me lo presentaron con mi compa, como mi amigo. Entonces... como mi íntimo. Ándale, o sea, como mi real. Entonces, ya no le digo güey a Jesús. Ya no. Hay porque un yo respeto. Sí, porque hay un respeto, porque es como que no... Pero sigue siendo mi... Claro, sigue siendo mi cosa, sigue siendo mi real. La intimidad. Sí, entonces, como en nuestra psique es súper importante. Muy de palabras. Yo sí las entiendo, ¿eh? Claro, tú no, y yo más o menos. En comunicación, ¿sabes si hablan de eso? No hablan del relativismo, ¿verdad? En comunicación. Del individualismo. Individualismo, muy importante. En nuestra psique es súper importante el conocerte, porque cuando te conoces, sabes qué te gusta, sabes qué no te gusta, sabes tus límites, sabes con quién sí te vas a relacionar, sabes con quién no. Y en oración, haces lo mismo. O sea, pero en oración tienes esa guía.
o tienes ese camino de donde tú seguir, pues vaya. Y creo que es súper, súper importante. Repito, ya producción ya está harto de que cada que yo estoy aquí sentada de este lado, yo saco eso, de mantener ese equilibrio en nuestro lado humano y en nuestro lado espiritual, porque no se le puede dar un peso más que a otro. O sea, no se puede es que voy a dejar de ir a terapia porque yo ya voy a dirección espiritual. Claro. No. Fíjate que nosotros, como seminaristas, tenemos que tener ciertas áreas, pues, estables, digamos así, ¿verdad? Cubiertas. Sí, cubiertas, no como que estables, sino que cubiertas. Por ejemplo, nosotros no solamente tenemos un director espiritual, un director humano, sino que nosotros tenemos que también llevan terapia, ¿no? Tenemos que ir siempre a la par con la terapia psicológica. Porque no solamente es conocer a Dios, sino que te tienes que conocer a ti, porque si no trabajas, pues no vas a mejorar. O sea, si tú como ser humano no trabajas, pues ¿cómo te vas a presentar? ¿Cómo vas a poder crear un verdadero vínculo o vas a crear esa conexión, esa comunión con Dios? Porque al final de cuentas no quieres cambiar. Y también es importante como ustedes seminaristas, porque, por ejemplo, yo tengo un amigo que es ex seminarista, de que, saludos, Luis. Luis expuesto, ¿no? Les digo no sé quién sea. Por eso no digo su segundo nombre. No. No. Ahí la vamos a dejar. Sí, ahí córtale. Luis. Yo hablaba con él y yo relacionando, o sea, él no me decía la gran cosa, simplemente yo relacionando, era como de que ustedes se están preparando como para ser mini psicólogos, pues. O sea, ándale. De hecho, hay sacerdotes que llevan también la carrera de psicología, ¿no? O sea, sí. La pueden llevar antes de la formación o tomarse después. O después. Cuando Luis y yo hablábamos, yo era de que es súper importante que ustedes lleven una terapia, un proceso psicoterapéutico, porque ustedes al estar tan, ¿cómo decir?, tan de la mano con la comunidad, va a haber situaciones donde quieran o no, se van a proyectar. Nosotros como en psicología tenemos la transferencia y la contratransferencia, que es cuando del paciente nosotros les pasa algo al paciente que es parecido a lo que nos pasó a nosotros y es como en vez de nuestro punto neutro le damos la opción o le damos el consejo. Lo mejor para nosotros, o sea, desde nuestra realidad. Exacto. Y luego está la transferencia, que esta es más conocida, que cuando el paciente se proyecta en el terapeuta y empiezan ahí de que, que me enamoré del psicólogo. Y pero Clases de psicología. Claro. Sí, aquí. Hola, Valeria. Aquí pura todos los jueves, gratis. Clases de psicología. Sí. Si tienen alguna pregunta, algo, lo pueden comentar. A Valeria Pérez, algo de psicología. You belong with Val, ahí en Instagram. Producción, pónganme aquí. Sí, entonces, su usuario. Cuando yo hablaba con mi amigo, yo decía, es súper importantísimo eso, porque imagínate que llegue alguien en confesión contigo. Para mí ya te ordenaste. Que llegue alguien contigo en confesión, que te diga, no sé, X cosa donde tú digas, yo también pasé por eso. Yo también. Sí. Entonces tú, en vez de darle, sé que en confesión no necesariamente es una dirección espiritual. Claro. Pero si lo llegas a hacer, que lo des y des una mal dirección, vaya. Por ese hecho. Porque no cerraste ese ciclo. Sí. Porque no superaste eso. Entonces, vamos a lo mismo, pues. O sea, de esta importancia de no soltar ninguna patita de la mesa, como mencionábamos podcast pasados. Sí, al final de cuentas es lograr ese equilibrio entre lo humano y lo espiritual. Sí. Oye, como dices tú, o sea, nosotros en un futuro, por favor de Dios, si la iglesia quiere y si nosotros queremos... Y Dios lo permite. Ese tema de la confesión, direcciones espirituales, no es solamente verlo desde un punto humano, sino que realmente... verlo desde un punto espiritual. Sí. La verdad, yo no soy teólogo, no soy así como que la eminencia en estos temas de sacramentos, confesión, arrepentimiento, pero desde lo que yo he vivido, te puedo decir que la realidad es que necesitamos ser muy neutros.
Sí. O sea, necesitamos ser completamente neutros, dejarnos guiar por el Espíritu Santo, porque ese tema de sentirme confrontado por lo que me está diciendo esta persona o sentirme identificado porque mi realidad ha sido así, de que esa persona le pasó esto y a mí me pasó lo mismo, me funcionó esto, pero tu realidad es distinta. Exacto. Puede crear un conflicto muy grande y realmente no le vas a ayudar a la persona. Exacto. O sea, la vas a hundir más, al contrario. Entonces, siempre ser muy objetivos. Siempre hablar con la verdad. Siempre ser muy reales. Y pues siempre guiado por el Espíritu Santo en este caso. Sí. Y pues regresamos a lo mismo. Adaptarse. Porque la palabra de Dios no cambia. Y el mensaje nunca va a cambiar. Va a ser el mismo. O sea, la verdad es verdad de la vida. Jesús. El mensaje nunca cambia. Jesús va a ser el mismo. Claro. El evangelio es el mismo. Su palabra es la misma. El mundo puede cambiar, pero la meta no cambia. No. O sea, sigue siendo la misma. Y la meta sigue siendo la santidad. Exacto. Y como, pues en ese paso, ¿no? O sea, de querer ser santo, de estar trabajando día con día, de buscar a lo mejor herramientas que se nos presentan, pero a veces por todo lo que existe en nuestra vida, a veces no las tomamos, a veces sí, a veces tenemos circunstancias, ya lo decíamos, escuelas, trabajos. Por ejemplo, César, ustedes que están en el seminario, algo que tú digas, es que nosotros sabemos que tienen oración, sabemos que tienen pues sus rosarios, Eucaristía día Santa con Misa. día, Su Santa comunión, Misa, su intimidad con Dios. Sí, que es un trabajo diario. Pudiéramos decir que es lo mismo, pero a veces no. No. Entonces, ¿qué es lo que hacen ustedes como seminaristas para poder llegar a la santidad? Fíjate, qué buena pregunta. Utilízalo como promoción vocacional. Escoge Nosotros- tus palabras. Mira, joven. rompiendo la cuarta pared. Nosotros. Bueno, la verdad es que, pues sí, nosotros hacemos muchas cosas, no solamente para crecer el área espiritual, como mencionaste, hablamos de misa diaria, rosario diario, unirnos en ¿Tienen misa diaria? Misa diaria. Unirnos No sabía. Todos deberíamos. en oración con la iglesia, con la liturgia de las horas, Sí. confesarnos cada vez que queramos. Eso es un regalo muy hermoso que Sí. igual en lo personal yo nunca imaginé tener esta situación de Pues sí que decir, yo poder- nunca me confieso. Yo... No. Tener esa oportunidad de confesarme cada vez que yo peque. Ah, O sea, sí. imagínate, si lo vemos de la realidad de cada una de ustedes, tratar de confesarte cada vez que pecas, cuando tú estás fuera, es bien complicada. Sí. Y me animo a hacer un poquito de promoción. Somos muy poquitos sacerdotes. Entonces, seguir fomentando la vocación, seguir enseñando a los muchachos que la vocación no solamente es ser sacerdote, sino que decirle sí al Señor es apostar por un futuro mejor. Un futuro donde haya más consagrados, donde haya más sacerdotes, un futuro donde haya personas que traten de confesarse, pues no solamente cada domingo, sino cada vez que puedan, que necesiten. Que lo necesiten principalmente. Es apostar por un futuro con más santos y sabios sacerdotes. Un futuro donde los jóvenes también se cuestionen por la vocación. Un futuro donde los jóvenes quieran ser santo y se den cuenta que la santidad no solamente es algo individual, sino que la santidad es algo que se lleva en comunidad. La santidad no es un reto. La santidad es algo que está presente. La santidad no es algo escondido, sino que, como lo mencionábamos al principio, Jesús nos dice que necesitamos, y sean santos como yo soy santo, como mi Padre es santo. Todos tenemos la oportunidad de ser santos. Lástima que no todos pensamos de la misma manera. Me atrevo a decir que el Señor quiere lo mejor para nosotros. Y el preguntarnos por la vocación es, pues, lo mejor. O sea, preguntarnos por la vocación es apostar por un futuro mejor. Un futuro donde haya más sacerdotes santos, donde haya más personas que sí se animen a responder al Señor y que se confiesen, pues, todos los días. Y algo que a nosotros nos ayuda demasiado es tener muy cerca eso, el sacramento de la reconciliación. Un sacramento que nos permite
vernos a nosotros mismos, reflejar reflejar aquello que nos hace menos, aquello que pues no nos permite estar en comunión con Jesús, con Dios, y poder quitarlo, poder transformarlo, poder trabajarlo. Algo que nos ayuda mucho es el departamento de psicología. Tenemos psicólogas ahí en el seminario que nos apoyan con esto. Entonces, poder tener la oportunidad, o ir a trabajar para allá. poder tener la oportunidad de trabajar muy de cerca con psicólogas es trabajar contigo mismo. Sí. Entonces, la santidad es trabajar en ti. Claro. Entonces, algo que a nosotros se nos presenta muy, muy bonito es eso. Es no solamente una cosa, sino que es todo en conjunto. Ahorita mencionaste que la santidad no es individual, la santidad es en comunidad. Es en conjunto, es una comunidad. Hay una frase que usan mucho mis amigos, es que al cielo se llega en equipo. Al cielo se llega en equipo. De hecho, ay no. Yo lo dije. Me hiciste recordar algo. Hace un par de sábados en mi grupo de jóvenes, porque yo soy coordinadora de un grupo de jóvenes. Aquí ando. Yo no. Yo no. No. Les hice una actividad parecida. Estábamos hablando justo del perdón, ¿no? Ah, mira qué bonito. Porque en mi grupo existe ciertas como riñas, ¿no? No, La Valeria puro exponer gente. No, dice. en todos los Es que grupos. en todos los grupos, o sea, siempre, en mi salón. siempre está la parejita. Ándale. Luego está el cuerno. Así, Ay, o sea, no. sin quemar gente, pero me En mi refiero a grupo eso, no pues, pasa o sea, en mi grupo yo Y soy en mi el cuerno, grupo decía. Yo tampoco pasa En mi eso. grupo yo soy el cuerno, decir. No. Pero siempre va a haber estas riñas. O sea, Sí, sí. Es muy común. Son jóvenes, son personas que a lo mejor en su vida han tratado de trabajar en equipo. Exacto. En su vida Sí. han visto una comunidad. En su vida han comulgado. O sea, Ajá. son... me ha tocado... Son situaciones. Sí, son de la vida diaria. En mi parroquia hay muchos Lo jóvenes. normal. En mi parroquia hay muchas jóvenes que para hacer su primera comunión, hablando de quinceañeras, Sí. necesitan ir al grupo de jóvenes. Y Sí. ahí se Ah, quedan, sí. ahí se quedan. Sí, Entonces, sí, acá igual. imagínate, la plebita así de que vengo a ver si agarro novio. Ándale. O viceversa. Y entonces, O los muchachos de que vengo porque la muchacha Sí. ya me llamó la atención y está Ajá. guapa. Sí. Y se quedan los plebes. O por ejemplo, muchos de que es que pues me dijeron como requisito que viniera para Ah, poder que me hagan la misa a los 15 años. Ajá. Y empecé Sí. a ir y pues ya me gustó. Y o sea, se ya. quedó, pero para poderse quedar, o sea, Ajá. o para poder establecerse Ajá. bien, tuvo que pasar muchísimas proceso, cosas, ajá. o sea, Sí. y hablando de problemas, porque cada cabeza es un mundo, tú lo Sí, mencionaste, claro. cada quien tiene ideas muy distintas, no es un secreto que en el seminario pasa igual lo mismo, pues cada quien tiene sus pensamientos, bueno, sí tenemos algo muy en común, que es la santidad, el sacerdocio, Jesús, que es el centro y nos La une. vocación. La vocación. Pero pues cada persona piensa de distinta forma Claro. y vas a entrar y te vas a dar cuenta que a lo mejor la actitud del hermano no te va a agradar mucho o el pensamiento que él tiene, la idea que él tiene no es la misma que tú tienes. O sea, van a ir al grupo de jóvenes juntos a dar un tema y tú vas a querer dar el tema de la santidad, Ándale. pero él va a querer dar el tema del perdón Sí. porque cada persona es distinta. Y un grupo de jóvenes también se va a pelear un chorro porque cada persona Sí. es muy distinta. No ando quemando a nadie, Paula. Es algo muy Ah, común. es algo muy Es general, parte de de verdad. un grupo, Es parte de- pues. De verdad es algo muy general. Pero es que la Valeria les pone nombre, pues. No estoy ¿Cuándo? diciendo, no estoy Mi diciendo. grupo. Va a decir, bueno. Valentina anda quedando con Juan, pero Sí, Juanito sí, pero, se lo va a robar. Y fulanito ya no va porque agarró novio. Sí, Bueno, les puse la actividad de que, o sea, ya lo que iba, pues, de, Bueno, fueron era, por otro lado. Un paréntesis, mirándote. era yo, les dije, imaginen que todo esto es un pantano, ¿no? Y puse hojitas ahí, ¿no? Que las hojitas eran como las piedritas o los salvavidas, ¿no? El suelo es lava. ¿Nunca acuerdan eso? Sí. Y yo les decía, solo uno de ustedes puede pisar los salvavidas, pero todos tienen que llegar al otro lado del pantano, porque en el otro lado del pantano hay un tesoro y hay un regalo para ustedes. Entonces ya ellos, su técnica, ahí hicieron sus de estos, ¿no? El caso fue que ya llegaron todos, ¿no? Nadie se quedó atrás. Y me impresioné mucho que nadie se quedara atrás, que todos quisieron cruzar. Y ya les dije, plebes, a donde llegaron, pues es el reino de Dios. Y no llegaron solos. Ajá. Llegaron en equipo. Llegaron con sus amigos, con los que tal vez no son sus amigos, tal vez con el que les cae gordo, pero llegaron juntos.
porque en comunidad se apoyaron. Y ahorita me está haciendo mucho, pues como que lo estoy como que enlazando y se me hace muy bonito cómo Dios es el que enlaza esto, pues, o sea, cómo al final del día siempre la meta es la misma. Sí. Pues la meta de a lo mejor de un grupo de jóvenes, de una comunidad, de un trabajo en De un equipo. podcast. Y, Del podcast. ajá, del podcast, Sí. porque no también Sí, es parte claro. de. Entonces, al cielo no se llega solo y a la No. santidad tampoco. Tampoco se puede se llega No, y por ejemplo, eso ahorita lo estamos hablando desde un tema muy espiritual, pero si nos vamos al humano, el hombre, pues es un ser sociable por naturaleza. Yo imagino que tú lo has visto mucho. Y yo, de hecho. El ser humano es un ser sociable por naturaleza. Sí. Entonces, imagínate ser individualista o tratar de ser individualista es Ya no lo llegar, hablábamos ahorita. no llegar a ningún lado. De O sea, hecho, en psicología nosotros es un no. No, o sea, el es individualismo una no tacha, existe. es una No, tacha. no se igual puede. con nosotros es una Ujú. tacha completa. Con nosotros es tú eres un ser humano y tú, porque eres ser humano, buscas relacionarte Relación. con otros. Con otros. Sí. Entonces, claro. Es imagínate parte. lo hermoso que es poder relacionarte y al mismo tiempo llegar a la santidad Trabajar en santidad Ujú. en equipo. en equipo. Sí. Y pues ya casi por finalizar. Ay, Qué no, triste. qué triste. Pero casi, pero todavía no. Todavía no, Casi. casi. Espera. Casi. ¿Algún ejemplo? A lo mejor ahorita nos decías, es que mi mamá me hablaba de San Juan Pablo II, o en tu vida has conocido a diferentes santos desde que te iniciaste en la catequesis, o a lo mejor desde el momento que ingresaste al seminario. Algo a ti que en tu vida te haya marcado así, tal santo me ha marcado, Tu santo favorito. tu santo favorito, pues, y alguna Ándale. frase de tu santo favorito. Ándale, ándale. Fíjate que yo la verdad me relacioné bien con los santos hasta que entré al seminario. Les comparto, yo pues soy un muchacho normal, no era mucho de... Bueno, iba a misa los domingos, catequesis, hice la catequesis con el libro de la Carita, 100 preguntas y ya. Sí, yo Eras- también. ¿Nunca viste ese libro? No. Yo hice catecismo en el colegio. Oh. Pero nunca... No, o sea, me dieron las oraciones y me dieron los requisitos y era como que apréndete esto y Ajá. ya. Pues desde cuenta que, No. bueno, a mí me tocó. Yo estuve muchísimos años en el mismo libro de colorear porque no sabía leer. No sabía y colorear. No, es que en otro podcast... Esta es una sí. historia muy larga. Era En otro icónica. podcast se Adelantada los conté. se quiso meter bebita en catecismo, pues. Entonces, Y yo, ¿cómo Tú. sabes historia de la Valeria? ¿por qué me lo contaste, amiga? Pero sí, entonces eso es otro cuento, ¿no? Pero yo recuerdo mucho, pues como siempre adelantada, yo veía que a Ana Cristina ya le habían dado ese libro porque la Ana ya iba a hacer el examen. Y a mí también me lo Saludos, dieron, es Ana. porque tenían 100 preguntas, tú te las tenías que aprender y porque en el examen podían venir algunas de esas 100 preguntas. Órale. Y yo con ese también creciste, es el mismo Yo libro. también con es el un libro libro de la de Carita. que está mini, es chiquito, pero vienen 100 preguntas. Sí, y con eso ya... Me dio Llegaste a la fomo. santidad. Ay, me dio Comulgabas. fomo. Sí, no. Y pues la verdad, no aprendías nada porque no era... No, la verdad, no aprendías nada porque no era una catequesis para que el muchacho o el niño... No era pedagógica. Ajá, no era cero pedagógica. Ujú. No era para que el niño comprendiera y viviera, Ajá. pues. Era para que pasara el examen. Entonces, Era yo para que se lo aprendiera. ajá, yo comencé a conocer de los santos hasta que entré al seminario. O sea, bien. Sí, Mi sí, mamá sí. me había hablado de San Juan Pablo II, de San Francisco de Asís. Pero recuerdo el primer santo que yo escuché cuando estuve en el seminario fue el Beato Carlo Acutis. Beato Carlo Acutis, el cual es un ejemplo. Y lo que me llamó mucho la atención era cómo se parecía a mí. De verdad. Ay, O sea, Ale. no, o sea, Pero no, ¿cómo? no en los santos. Ah. Pero sí en... Sí quiere. me sigue. Pero sí en su persona. O sea, Sí. un niño que le gustaban los videojuegos. A mí me gustan mucho los videojuegos. Un niño que quería mucho a su mamá. Un niño italiano. Bueno, yo no soy italiano. Un niño que le gustaban mucho las redes sociales. Sí. De hecho, la frase que ya mencionamos, Ujú. la Eucaristía es, Sí, es la autopista al cielo. al cielo. Es una frase que a mí me gusta mucho. Pero si a mí me dijeran que me quedara no solamente con una frase, Ujú. sino con una enseñanza de Carlo Acutis es, el joven también puede ser santo.
Sí. Yo creo que es algo que me marcó demasiado. Ajá. Y por eso me identifiqué mucho con él. O sea, es un santo que he seguido, una persona que he seguido muy de cerca, el cual he tratado de leer, de comprender. Que ya se viene la canonización. Que ya se viene la Ya canonización, casi. ya falta muy poquito. Se detuvo, Sí. claramente se detuvo por ciertas razones. Pero hablar de Carlo Acutis es hablar de que los jóvenes también pueden ser santos. Claro. Claro. Estamos hablando del 2006, o sea, Sí, recientísimo. siglo XXI, el internet existía, redes sociales, la comunicación Ya a había tope. Facebook, Instagram, Twitter, o sea, ya. Sí, o sea, la comunicación a tope. Estamos Ajá. hablando de un santo, de un beato, perdón, que pues está muy cerca de nosotros. Sí, O sea, estamos hablando de ¿qué? ¿Cuántos años? ¿20? O sea, sí. 19 años, o sea, muy Ajá. poquito. O sea, Ujú. hablar Sí. del 2006 es hablar de computadoras, del... Digitalización. Digi- En Digitalización. 2016 acaba de salir la de Sorry, de Justin Bieber. Sí, yo me acuerdo. Y pues ya ahora sí, para finalizar, ahora sí. Triste. Tristeza. Para finalizar, amigo, ¿algún mensaje que tú le quieras dar a los jóvenes el día de hoy? Después de hablar de ese tema de la santidad, a esos jóvenes que nos están escuchando y que a lo mejor en este momento piensan que la santidad puede ser algo inalcanzable, pero no, es algo que está muy cerca de nosotros. ¿Alguna invitación que tú les quieras hacer? Y Algo muy- sean sacerdotes. Sean sacerdote. Algo muy sencillo, pues. De verdad, amen todo lo que hagan. O sea, puede sonar muy sencillo de más, pero hablar de amor es hablar de entrega. O sea, es hablar Sí. de entregarte completamente, de darte todo lo que tienes, es de darte aunque te duela completamente. Entonces, amar todo lo que haces es entregarte completamente, no solamente a las personas, sino entregarte completamente a Dios. Hablar de vocación, no solamente hablar de los dientes Promoción. para afuera, sino que es hablar de algo... no es algo alejado, ni es algo, podríamos decir, tan complicado, Ujú. pero sí es algo que no tomamos mucho en cuenta. O sea, No. hablar de santidad es hablar de amor. Entonces, amen lo que hagan, sigan amando a las personas y sigan amando, bueno, síganse preguntando sobre la vocación. Sino que la Sí. vocación verdadera es la santidad. Claro, todos estamos llamados a la santidad. Todos estamos llamados a la santidad. Muchísimas gracias, amigo, Gracias, amistad. pues por ese mensaje, por poder, porque aparte de que tú no te quedas con eso que tú sabes, No. sino lo Ujú. compartes hacia las demás personas y sabemos que es una lucha diaria, entonces pues agradecemos y también por estar aquí, por compartirlo con nuestras familias del nido, con las personas que nos están viendo. Sabemos que esto probablemente era algo imposible, pero lo hiciste Sí. posible a Muy pesar de las posible. Muchas circunstancias. gracias. Y pues que nos compartiste un mensaje el día de hoy, entonces Claro. Muchas gracias. te agradecemos y lo valoramos mucho. No, gracias a ustedes por permitirme estar aquí. Es algo muy bonito. La verdad, al principio dije, Intrias, ¿en qué me metí? De verdad, o sea, ¿Para qué les yo dije que pensar, yo, César, el primo, que me dicen el primo, hacer un podcast. El primo de todos. O sea, es algo... Podcast pasados yo mencioné que pensaba que las plebes tenían un primo Ah. seminarista. No, pues no era su primo, amigo, pues es él. Soy yo. Lo que pasa, Yo soy el primo. los Contextualiza. pongo en contexto, perdón. Lo que pasa es que hace unos meses estuve de misiones de Semana Santa En la mejor parroquia, en la mejor parroquia de la diócesis. Fátima, Del decanato, amigo, del decanato. De la Por diócesis. favor. Está bien, pues. Y soporte. Ok. Estación Bamoa. Entonces estuve compartiendo con las muchachas, con los jóvenes, y me daba cuenta que pues es una comunidad muy viva y Claro. pues la relación que tuvimos fue una relación muy buena. Pues a mí me dicen el primo, es un apodo que me pusieron ahí en el seminario, es un apodo que se me quedó para toda la vida, un apodo que trascendió. Y pues Valeria Sí. pensaba que me decían primo porque era su primo. Sí, yo, La verdad "Guau, es que qué no. padre". ¡Qué padre! Las plebes tienen un Tiene un primo primo seminarista. No, así me dicen, Bueno, Muy mi bien. primo. primo. Rezamos por algún día decirle padre primo. Padre primo. Pepe, padre primo. Y pues la verdad ya, vamos a finalizar ya fue para mucho. porque queremos un 2.0, claro. Claro. Imagínate Se que ahorita necesita. tardemos más, no va a haber No, 2.0, entonces no. tenemos que finalizar. Sí. Siempre Triste, terminamos invitando de nuevo. Triste, pero pues Prepara. lo tenemos que hacer. Sí. Y pues muchísimas gracias por estar aquí. También muchísimas gracias a quienes
nos escucharon Sí. esta noche, que nos vieron, quienes se dieron el tiempo, en verdad lo valoramos. Denle like, suscríbanse, activen la campanita. No se olviden de compartir. Y pues nos vemos el próximo jueves aquí por el mismo canal. Y la misma hora. Y pues recuerden que la santidad no es cuestión de hacer algo extraordinario o de que sea algo con perfección, sino vivir el amor en algo ordinario, en lo cotidiano. Y pues como les decía, nos vemos en el próximo podcast, el próximo jueves, el mismo canal. Entre Águilas el podcast aquí los espera, aquí los esperamos. Sí. Y pues a la cuenta de 3. Nos ¿Qué despedimos. Adiós. 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 Estoy llorando. 2. Pero, Una. ¿cómo lo hacemos? Adiós. Como tú quieras. Ajá, como Bueno, tú quieras. bueno. Espontáneo. Ajá. Hay que vivir el amor en algo ordinario. Algo ordinario. Una, Una, dos, dos, tres. Adiós.